Estamos celebrando esta memoria de Santo Domingo de Guzmán. Interesante comprender la situación histórica en que vive Santo Domingo. Santo Domingo es contemporáneo de San Francisco de Asís. Ustedes se recuerdan que San Francisco era hijo de un comerciante de telas y por tanto pues era una familia acomodada. Y en aquella época la iglesia se había acomodado en la riqueza, porque el pueblo de Dios siempre ha sido generoso. Y en aquella época también lo era y se construyeron muchas iglesias bellísimas. Entonces muchos sacerdotes y obispos se acomodaban en sus riquezas. Y surge San Francisco, que todo lo que quiere es vivir el Evangelio, vivirlo en pobreza. No va a exigir nada a nadie, pero Dios le inspira eso, vivir el Evangelio. Y así todos mirando, tal vez se puedan convertir. Hay otro aspecto, y es que los primeros evangelizadores, que fueron los monjes, vivían en el campo. O sea, los monasterios generalmente estaban alejados en el campo, porque ellos se querían dedicar a la oración principalmente. Evangelizaban, sí, pero sobre todo la oración. Entonces no se metían en las ciudades. Y empiezan en las ciudades a cundir un montón de gente que se escandaliza de que la iglesia esté acomodada en los bienes materiales. Entonces, por un lado surge San Francisco, por otro lado surge Santo Domingo. Él también se encuentra con esta realidad de los herejes que quieren apartarse de la iglesia católica y están apartando a mucha gente en esa época, pretendiendo vivir el Evangelio también. Pero Santo Domingo se da cuenta que es un evangelio equivocado, por tanto es hereje. Y él quiere que se anuncie a Jesucristo. O sea, él ve la necesidad de anunciar la verdad del evangelio al pueblo de Dios, para que no se confundan con las herejías. Entonces, Santo Domingo empieza reuniendo a un grupo de gente que los va instruyendo con la palabra de Dios, con la fe de la iglesia, y los manda que vayan a anunciar el evangelio. Pero al principio fue un desastre, no le fue nada bien, ni a él ni a sus compañeros. Entonces la Virgen María se le aparece y le entrega el rosario. No es que el rosario en ese momentito se le ocurrió a la Virgen María que van a rezar el rosario, o sea, cómo rezar el rosario. No, el rosario ya existía. Lo que le dice la Virgen María, que lo utilicen ellos para ese proceso de evangelización. Efectivamente, Santo Domingo toma el rosario y empiezan a rezar con el rosario. Fíjense que en ese tiempo todavía no estaba completo el rosario. No se conocían los misterios, no se conocía la segunda parte de la Ave María no estaba completa. Sin embargo, ellos empiezan a rezar el rosario, obedecen a la Virgen.
y eso les ayuda mucho. Por eso Santo Domingo va a ser una persona de mucha oración. Según los testigos del proceso de canonización del santo, Domingo de Guzmán fue un contemplativo, hombre de intensa y frecuente oración, que pasaba el día predicando y la noche dedicada a la oración. Santo Domingo le decía a sus hermanos, primero contemplar y después enseñar. Predicar siempre y en todas partes. Llevaba siempre consigo el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Ustedes se han fijado que en la mano, en las imágenes, siempre se le ve un libro. Ese libro, según los biógrafos, muy probablemente era el Evangelio según San Mateo, que él se lo sabía de memoria. Estudiaba mucho en estos escritos hasta el punto de que los sabía casi de memoria. Según el beato Jordán de Sajonia, amigo íntimo, compañero inseparable y sucesor de Santo Domingo como maestro general de la Orden Dominicana, el santo recitaba con frecuencia esta oración. Señor, concédeme la verdadera caridad, que sea eficaz para hacerme cuidar y procurar la salvación de los hombres. Pienso que solo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para ganar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente para nuestra salvación. Este santo nos recuerda también la importancia de posturas exteriores en nuestra oración. O sea, posturas que no tienen nada que ver con ese alboroto que se arma, ¿verdad?, en esas procesiones. No es que sean malas, ¿verdad?, pero no es el espíritu que tenía Santo Domingo, ¿verdad?, de oración. ¿Cuál era ese espíritu de oración? Es lo que nos está diciendo el Papa Benedicto XVI. Este santo nos recuerda también la importancia de posturas exteriores en nuestra oración. Arrodillarse, estar de pie ante el Señor, fijar la mirada en el crucificado, detenerse y recogerse en silencio. No son secundarios, sino que nos ayudan a ponernos interiormente con toda la persona en relación con Dios. Lo dice Benedicto XVI en la Audiencia General de Castel Gandolfo el miércoles 8 de agosto de 2012. Fíjense qué interesante esto de orar con el cuerpo. Por ejemplo, los judíos, ustedes ven a un judío recitando los salmos, generalmente hace este movimiento, así. ¿Qué significa ese movimiento? Cuando uno se inclina, está adorando a Dios. Pero si lo haces muchas veces, estás adorando muchas veces a Dios, ¿verdad? Entonces, mientras van rezando los salmos, se van inclinando en adoración a Dios. Eso lo hacen los judíos. A ver, entonces, ¿cómo rezaba Santo Domingo de Guzmán? Primero, se dice modus humilians, que era una inclinación profunda, signo de humildad ante Dios. ¿Cómo es una inclinación profunda? Así, ¿verdad? Una inclinación profunda. Se usa principalmente en la oración coral, o sea, cuando están reunidos ellos en comunidad. Saben que ellos son comunidades religiosas, ¿verdad? Y cuando ellos normalmente rezan en comunidad las oraciones. Entonces, al final de los salmos siempre decimos la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, siempre hay una inclinación al decir esta doxología. Modus postraciones, que es postración en tierra. No sé si ustedes alguna vez han venido a la celebración de Viernes Santo, cuando entra el sacerdote y se postra en tierra, todo tendido y con la cara
al piso, ¿verdad? Entonces es el modo postraciones. También Santo Domingo con frecuencia solía rezar echándose al suelo, el cuerpo estirado y apoyada la cara sobre el piso. Entonces con el corazón compungido decía las palabras del Evangelio, a veces lo suficientemente alto como para ser escuchado. Señor, ten piedad de mí, pecador. El modo genuflexiones, o sea, de rodillas, haciendo penitencia para participar en los sufrimientos del Señor. El tercer modo de orar es que con cada anhélito o resollo, o sea, con cada respiración, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Pater Noster o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro. Modus crucis, en pie con los brazos abiertos en cruz. Sería esta posición, ¿verdad? Los brazos abiertos en cruz. Sí. Ese no lo hacía porque fuera sacerdote, sino que era una forma de orar también en esa posición del cuerpo. Es la reproducción del crucifijo en el cuerpo de la persona que ora, con los ojos mirando fijamente al crucificado para contemplar el sumo amor. O sea, miraba la cruz en ese momento. Modo impetraciones, con los brazos elevados al cielo, como una flecha hacia el cielo, o sea que era algo así parecido. Oraba así, mirando hacia arriba. Los brazos expresan la intensa unión de cuerpo y alma con Dios. El hombre se proyecta desde su poquedad a la inmensidad del cielo. Pronunciaba con ponderación, gravedad y oportunamente las palabras del Salterio que hacen referencia a este modo de orar. Decía atentamente: Señor Dios de mi salvación, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Modo lecciones, meditando la Sagrada Escritura. El Santo Padre Domingo tenía otro modo de orar, devoto y simpático. Después de las horas canónicas se retiraba a un lugar solitario, en la celda o en otro sitio para leer u orar. Recogido en sí mismo y en la presencia de Dios se sentaba tranquilamente. Y después de hacer la señal de la cruz, abría el libro y leía. Su alma probaba una dulce emoción, como se lee en el Salmo. Quiero escuchar qué dice Dios. Recordemos que en aquella época todavía no existía la imprenta. Los libros que había eran escritos a mano. Esos eran los libros que había. Y él lee en esos libros la Sagrada Escritura. Y como si estuviese discutiendo con otro compañero, parecía que no podía contener sus palabras y pensamientos. Unas veces levantaba la vista, otras veces la bajaba, hablaba de nuevo en voz baja, se golpeaba el pecho, y mientras así leía en silencio, haciendo actos de reverencia hacia el libro, inclinándose sobre él para besarlo, especialmente si se trataba del Evangelio. Otras veces escondía su cara, cubriéndola con la capa, llorando todo lleno de deseos y acongojado. Después, como si diese gracia a un personaje por los beneficios recibidos, hacía una inclinación de cabeza. Calmo y tranquilo consigo mismo, continuaba su lectura. Y finalmente se habla del modus itinerantis, que es la oración del caminante. Mientras se camina, se habla de Dios y se comparte con los demás. Por ejemplo, vas en un bus, vas en un vehículo que tienes que ir, o vas caminando,
pero si vas con alguien, vas conversando, no hablando tonterías, sino hablando de las cosas de Dios. Entonces una oración itinerante, bastón en mano como un pastor y cantimplora para la sed de Dios. Con estas palabras, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Bien, un poco esto era el espíritu orante de Santo Domingo. Yo les invito a que si realmente es para nosotros un pastor, Santo Domingo, que nos guíe hacia lo más importante, que no es al ruido y al alboroto, sino que es a la oración y a la meditación de la palabra de Dios.